pasó con este libro. Muy bien. Sí, Y bueno, la idea es del club de lectura, como venimos comentando, que la obra hable a la vida, o sea, dejar que la obra hable a la vida y que la vida hable a la obra, ¿no? Que es lo que venimos compartiendo. Y a la vez que podamos enriquecernos todos con la experiencia que hacemos de lectura en, en concomitancia con la vida y a lo largo de todo el país, ¿no? Y tenemos además corresponsales ahora del exterior. Así que bueno, arrancamos y después al final les voy a decir ya con qué libro seguimos. ¿Eh? Bien, Fran, ahí vamos. bueno, primero, nada, muy contento de que estén todos acá. Eh, el recorrido que fuimos haciendo fue con el primer capítulo, donde ya teníamos donde se nos presentaba, ¿no?, una pareja dando el paso al matrimonio. En el segundo capítulo, una pareja en un punto muy, muy delicado de su historia. Y a mí lo que más me sorprende, digamos, del recorrido que se fue haciendo, eh, que bueno, fue algo que también fuimos diciendo a lo largo de los encuentros, fueron dos aspectos. Primero, tal vez incluso hasta un nivel más técnico, la comprensión más profunda del libro, ¿no? O sea, ver a nivel de cómo Hostil a medida que iba escribiendo, constantemente estaba planteando simbolismos y cosas que yo no me había dado cuenta, ¿no? O sea, en el encuentro pasado, Juan Isaúd, por ejemplo, decía que le llamaba la atención que en el momento en el que el orfebre no aparece, aparece Adán, ¿no? Y la verdad es como que a mí me pareció tremendo, porque digo, che, esto no lo había visto y está lleno de significado, o sea, es repotente. Eh, entonces, por un lado, ¿no? Esas cosas, ¿no? Que tal vez son de la mirada atenta, ¿no? Y después también otro recorrido que se fue haciendo en paralelo a lo largo de los encuentros fue, fue el de al menos yo poder conocerme más escuchándolos hablar sobre la lectura de este libro, ¿no? O sea, porque este libro habla de la experiencia más elemental del ser humano, estés en la etapa de la vida en la que estés, ¿no? O sea, y ni siquiera es que es solamente para la gente que está de novia o para la gente que está casada, no, 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 habla del corazón de todos. Entonces, cuando en los encuentros surgía, eh, cuando ponían sobre la mesa lo que estaba pasando en ese diálogo entre la lectura y el corazón, yo me veía identificado. O sea, yo me conocía más a mí mismo escuchándolos, ¿no? Entonces, para mí, ese recorrido que se fue haciendo a lo largo de estos encuentros es riquísimo, es verdaderamente riquísimo. Yo lo agradezco muchísimo. Y disculpen que hable del recorrido que hice yo con ustedes, pero es lo que yo tengo para compartir. Ustedes después podrán compartir tal vez el recorrido que han hecho, ¿no?, a lo largo de estos encuentros. Pero a mí lo que me pasó en este camino, en estos encuentros, fue eso. Eh, Quería ahora leer las preguntas que mandamos en su momento, porque un par de las preguntas son también sobre el tercer capítulo, que la idea de este encuentro es hablar sobre el tercer capítulo, pero también hacer la síntesis del libro entero. Entonces, ahora las voy a leer, que están acá. La primera pregunta era, ¿existe un amor que perdure? ¿Qué puede hacerlo posible? ¿Qué sostiene una relación cuando llegan las grietas? ¿Qué lugar ocupa el sufrimiento dentro del amor? ¿Qué lugar ocupa el orfebre en la vida de los personajes? ¿Qué simboliza la balanza que no pesa el metal sino toda la existencia del hombre? ¿A qué se los invita a Teresa y Andrés cuando se les pide que busquen un puerto para el amor? ¿Cómo impacta en el tercer acto la historia de los padres en el modo de amar de los hijos? Así que bueno, estas son las preguntas disparadoras. No es que sí o sí hay que responder la pregunta textual. Eh, También se puede compartir la experiencia que han hecho, sea con el tercer libro, sea con el tercer capítulo o con el libro entero. Así que bueno, Sí, algo que mencionábamos en los encuentros pasados también era que las preguntas eran para
como para ser trabajadas, no tanto para como, no sé si hay una respuesta, viste, particular y concreta para todas. in un Eh, incontro su... Hai presente il libro? Oddio, Hola, Frenchy. perdona. Bueno, eso creo que se entendió. Sí. Bueno, el que quiera puede hablar. Bueno, levanto la mano. ¿A mí me escuchan? Bien. No, un poco, no sigo el orden de las respuestas, ¿no? Como decía Francisco, pero me llamaba la atención repasando em, la actitud de Mónica, ¿no? A Mónica, por ejemplo, la historia de sus padres la condiciona totalmente, porque tiene miedo a repetir la historia de sus papás y de ser abandonada también. Y la contraponía con Cristóbal, ¿no? Porque Mónica tiene sus dos padres presentes y Cristóbal no conoció a su papá, sin embargo, su mamá vivía una unidad tal con su papá que, que eso no fue un impedimento para que Cristóbal creciera. O sea, Cristóbal crece anhelando a su papá, obviamente, pero ese bien ausente que es su papá termina siendo un bien presente. ¿Pero por qué? Por cómo lo vive la mamá, ¿no? Por cómo vive la mamá esa relación de unidad con el padre, que aunque no esté físicamente, está. Y pensaba, ¿no? Cuántas veces nosotros, yo me acuerdo cuando daba clases que decía, ay, pobre este alumno, le falta a su papá, le falta a su mamá. Sin embargo, eso no es un impedimento para crecer en el amor. Depende cómo uno, el que queda, ¿no? Vive esa unidad y es verdad que esa unidad es para siempre, porque si no, la mamá de Cristóbal no hubiese podido transmitirle a Cristóbal quién era su papá. Entonces, Cristóbal vive un bien ausente, pero que está presente a través de la presencia de su mamá. Y, y después también me impresiona cómo Esteban termina, ¿no? Termina el libro. Lástima que durante tantos años no nos hayamos sentido como niños. Disculpen, yo lo asocio con canciones. Si no se vuelven como los niños, no entrarán jamás, pensaba en ese parrafito, ¿no? Eh, Esos, los niños que siempre están como necesitando de la mirada del padre y buscando esa presencia para caminar, y ese asombro y esa curiosidad, eso, a priori. Una cosita solo por lo que decís, Ana, que también a mí me había llamado mucho la atención como la presencia de esta ausencia, ¿no? A lo largo de todo el acto. Y que la imagen que fuerte que lo dice y que me la llevé dentro todo este tiempo que venimos leyendo este acto, es esto cuando él dice, Cristóbal dice, todo ello no puede haber pasado sin dejar alguna huella, o sea, la huella que deja, eh, o sea, como las maneras que tiene Boitila de decir cómo el otro permanece dentro de uno, ¿no? Esto de la huella o cuando al principio también dice, o sea, porque me hacía pensar, bueno, esto que todo sucede en el interior, ¿no? O sea, eh, cuánta vida hay ahí si nos detenemos, ¿no?
a mirar la vida que tenemos dentro, ¿no? A mí me ayuda mucho este libro a mirar eso. Y que entonces nada de lo que las circunstancias nos puedan traer, ¿no? Por ejemplo, esto, una muerte, ¿no? O define el poder crecer, como vos decías, ¿no? Él creció, no es un impedimento para crecer en el amor. Eh, y acá al principio, cuando también me gustó mucho cuando ella, Teresa, habla de los hijos, ¿no? Eh, esperen, a ver si lo encuentro, que dice, ya, o sea, nuestra presencia ya está dentro de ellos, ¿no? No hay, parece que se van, pero ya tienen dentro nuestra presencia. Pero muchísimo también esto, digo, en cada relación puede ser así. Bueno, ahí, para ir comenzando. Perdón, encontré la cita, dice, todo va bien aunque tropiecen, cuando habla Teresa, vivimos en ellos hace ya tiempo, cuando crecen ante nuestros ojos parecen casi inaccesibles, como tierra impermeable, pero ya se han llenado de nosotros. Y aunque se cierren por fuera, seguimos en su interior. Y asusta al pensarlo, su vida en cierto modo avala lo que ha sido nuestra creación, lo que ha sido nuestro sufrimiento. Qué distinto es hablar de amor en pretérito. Yo quiero poner una pregunta sobre la mesa que todavía no entiendo bien, que es ¿por qué cuando Cristóbal y Mónica van con el orfebre pareciera que no hay un encuentro? Eh, la verdad que eso no lo entiendo bien al día de hoy. No sé si alguno de ustedes entiende qué es lo que está pasando ahí. Leo brevemente un parrafito que dice Cristóbal. Cuando recogimos las alianzas sentí, no, perdón, quiero ir directamente. No es nuestra culpa si nada supimos leer en su mirada. Además habló poco y nada nuevo dijo. Así que no te extrañe, madre, que quedaran sin eco sus palabras. Eran cosas sabidas, no advertimos en ellas importancia alguna. A mí eso la verdad que no lo termino de entender. O sea, no termino de entender qué pasa ahí o por qué Carol escribió esto. Yo, hola, buenas acá, Juan. Saúl. Yo lo tomé un poco por el lado de la quinta pregunta, ¿no? En el cómo impacta la historia de los padres en el amar de los hijos. Sentí que, viste, cuando dice no dijo nada que no sea sabido, siento que es porque ambos tienen un poco de la experiencia de sus padres, que ambos fueron tocados, bueno. En el caso de Andrés y Teresa fueron tocados más que nada por Adán, pero bueno, tuvimos como el intercambio de que Adán podía llegar a ser como medio una representación de lo que representa también el orfebre. Eh, y siento como que ambos, el orfebre no les dijo nada porque ambos ya habían tenido la historia de los padres con el orfebre o con lo que representa el orfebre. Y ellos ya tenían en su forma de amar y de entender lo que es el amor, eh, digamos, cómo lo sintieron sus padres cuando lo, entre comillas, entendieron, porque al final Andrés y Teresa lo entendieron al final de todo el libro, cuando dijeron eso que de amar como cuando eran niños, ¿no? Pero no sé, lo tomé por ese lado yo.
Ese creo que era Esteban, ¿no? Ah, sí, puede ser que me confundan los nombres. Son muchas personas. Go, Marty. Eh, claro, ay, Bueno, estaba intentando encontrar dónde está lo que dijo Fran, pero primero leo una cosa que para mí es como que están casi la última página, la última página, o sea, la página 96, 95 y 96, que lo dice Adán y para mí como que esto hace como un cierre, digamos. Cuando lo terminé de leer ayer y no le había prestado atención antes de esta forma, Leo dice: es el amor que, despojado de dimensiones absolutas, arrebata a los hombres como si fuera el absoluto. No tratan de fundar su amor en el amor, que sí posee la dimensión absoluta. Cuanto más conscientes son de ello, tanto menor es el peligro. En caso contrario, el peligro es grande. El amor, entonces, no soporta el peso de la vida. Y después atrás dice: además, este conjunto nunca puede encerrarse en sí mismo, ha de estar abierto, de forma que por un lado se proyecte sobre los demás y por otro manifieste siempre la existencia absoluta y el amor, que siempre de algún modo los refleje. Y bueno, en la otra página, Teresa dice: crear algo que refleje la existencia absoluta y el amor es la más hermosa de las tareas, pero se vive sin saberlo. Y bueno, para mí acá lo que dice, o sea, lo que trata todo el libro es esto, ¿no? Como que cuando el amor está despojado de las dimensiones absolutas, no solo arrebata a los hombres como si fuera el absoluto, sino que el peligro es grande, o sea, el amor no alcanza, no basta. Y yo creo que un poco va por ahí el tema de Cristóbal y Mónica, que en un momento lo dice, pero no lo encuentro. Es como que dicen, bueno, lo parafraseo porque no lo encuentro, pero algo así como: nada hizo por maravillarnos, como que las palabras no tuvieron eco, y en un momento dicen: estábamos tan absortos en nosotros mismos, como que a ellos lo que les pasaba era justamente esto. El amor estaba despojado de las dimensiones absolutas, o sea, como que estaban tan absortos en ellos mismos, en su relación, en su quererse, que de hecho se quieren porque se ve y lo dicen, que no lograban como mirar un poco más allá, o sea, no lograron todavía dar ese paso de mirar más allá, y que el amor que tienen sí posee esta dimensión absoluta. Yo lo entiendo por ahí, la verdad, pero también un poco creo que puede tener que ver con, bueno, no solo con su historia, eh, sino con su maduración, en ese aspecto, que es distinta, evidentemente, a la de Teresa y Andrés, que vemos al principio también. Hola, soy Lore, perdón que, bueno, un poquito me Hola, dormí, Lore. no puedo parar de llorar, pero yo lo entiendo así, es que también no me deja interpelar con mi propia experiencia, con la experiencia de mis padres y los padres de mi marido y con mis hijos que son chicos. Pero ellos creen saber lo que es el amor, pero no saben nada, o sea, o al menos a mí me pasó así, que creíamos sabernos recontra enamorados y vuelvo a destacar, a subrayar la estrategia de Carol para poner en palabras lo que uno ni sabe que está pasando ni que va a pasar. O sea, Martí, porque no es la capacidad de uno de ser consciente o no. Eso después, cuando transcurre la vida, ahora después de 25 años que estamos acá sentados, creen saber. Y después con lo que dice Ana también, porque Mónica, a pesar de haber vivido también, porque los dos ejemplos de padres, ninguno, o sea, estamos todos rotos. Ayer yo hablaba con el Caño y me decía: estamos todos rotos, no sé quién se cree acá íntegro. Los padres de Mónica estaban pero no estaban, ella dice, estaban pero no estaban, años estando pero no estando, y la verdad que eso te atraviesa mucho, y sin embargo ella quiere y decide y dice en un momento,
Carol dice, tiene miedo, o sea, qué importante decir. Y después cuando vos cerrás con eso, que es fenomenal a lo último, cuando vos cerrás con eso del amor, el abrir es saberse herido para poder pedir ayuda, porque digo también, sigo contraponiendo con mi experiencia, porque es lo que puedo, saber nunca cerrarse, nunca cortarse solo, saberse herido para poder pedir ayuda, porque si vos no te sabes necesitado, no podés pedir la ayuda ahí. Y bueno, y eso me encantó de que por más que estén ellas sabiéndose con muchísimo miedo, apuesta, porque también eso me hace acordar a que todos tenemos en el interior, todos estamos hechos para un bien mayor y en el interior tenemos el anhelo del infinito, por más que no lo sepamos, o yo muchos años y mucho tiempo no lo supe nombrar, o poder decir, ese anhelo de infinito está, el para siempre ese lo pone otro, ¿no? Y lo tengo adentro a la vez. Es increíble este libro. Gracias, Lore, porque en todos los encuentros siempre te abriste de una forma que no hay más que agradecer. En serio, muchas gracias. Yo solo quería agregar una cosita a lo que había preguntado Fran y lo que fueron respondiendo algunos, sobre si, ¿cómo era tu pregunta? Ah, ¿Por qué no hubo un encuentro ahí? claro. ¿Qué pasó? O sea, no sé si como puedo contestarlo como causalmente, como que eso que no haya un encuentro, que sí. Pero bueno, un poco de esto que venía mencionando y esta parte que vos decías, Marta, que encontré una que es parecida, donde Mónica dice, la belleza quedó en nuestro propio sentimiento, ni dilató ni estrechó nada. Y Teresa, que estaba ahí como mirándolos de lejos, o así me lo imagino yo, em, piensa para ella misma que están construyendo, hijos míos, que es una frase que a nosotras al menos nos resonó bastante, la repetíamos mucho porque em, Teresa se la hacía a Mónica y Cristóbal, pero también me la estaba haciendo a mí y a todo el lector, me parece. Sí, a todo quien lo lea. Entonces, era como una pregunta bastante impactante. Y, y de todo esto iba a que yo creo que un poco sí tienen, o sea, la incidencia y el efecto, digamos, las consecuencias de cómo fue el amor de los padres en los hijos es evidente en los personajes. Y de igual forma, al final del día, la pregunta es para ellos, o sea, ¿qué están construyendo ellos? Como que ellos pueden construir algo nuevo o lo mismo, como que también ahí estaba la ventanita, el espacio de su libertad, como que no es que es todo condicionado, digamos, por su ambiente, por cómo fueron criados, ¿no? Em, Qué bueno, por suerte tiene a Teresa ahí, que es alguien que les hace esta pregunta. Pero sí, yo creo que pasó un poco eso. Eh, Claro, sí, o sea, para mí no se sienten interpelados porque justamente están enfocados en que su matrimonio sea algo nuevo, algo donde se está buscando más la sanación y el crecimiento mutuo, que, o sea, que todo lo que pase alrededor de ellos o lo que les digan es simplemente ruido y por eso para mí no se sienten interpelados. Yo no sé, no puedo, no sé cómo se hace levantar la mano, pero a mí lo que dijo Lorena hace un rato, que dice que estamos todos rotos, me pareció que es la realidad. No existe quien no esté roto, me parece. Pero
me acordé ahora después que habló la última chica que participó, eh, y está llamado ¿Qué construir? Nosotros este libro lo habíamos leído hace mucho y sin embargo no me había dado cuenta de esto, pero era como una intuición nuestra que había que construir algo diferente, partiendo, por supuesto que no se inventa nada nuevo, pero partiendo de lo que habíamos visto, porque nosotros cuando éramos chicos, a los 10 años, a los 2 se nos separaron los padres. Entonces nosotros era como algo lógico de decir, acá tenemos que hacer algo nuevo, sin negar el pasado y tratando de rescatar todo lo que se puede. Y o sea que esa experiencia la tuvimos un poco de manera intuitiva gracias a que estábamos en un ambiente que nos permitió verlo de esa manera. Después leímos el taller de orfebre y encontramos esto, pero eh, le quería contar nomás la experiencia de nosotros. Gracias, Estela. Yes. No, una cosita así chiquita que, eh, como retomando, ¿no?, la pregunta y que ya me ampliaron infinitamente lo que yo había pensado por eh, sí, este fragmento del libro. A mí me sorprendía cuando Mónica empieza y dice, vivíamos intensamente el momento, no podíamos distraernos, ¿no? Y yo, a mí me llamaba muy personalmente a todos los momentos en que digo esto, ¿no? Vivir intensamente el momento, pero como el reino de la inmediatez, ¿no? Que vivir intensamente no es dos puntos inmediatez, ¿no? Porque en la inmediatez no se ve esto que había dicho Clara también al principio, ¿no? Eh, el absoluto del amor, ¿no? Porque en la inmediatez es como que te saca. Pensando que estás más en el momento, te saca del momento, porque no ves todo lo que hay en el momento, ¿no? En ese instante, ¿no? Eh, Impresionaba cómo Wojtyla te permite leer cada partecita de tu vida, ¿no? Como sin, y yo digo, en cuánto engaño podemos caer, no sé, pienso en tantas, no sé, por ejemplo, pienso en mi hermano, ¿no? Una separación que tuvo y, y que la razón era porque, bueno, se acabó la pasión. Y entonces era más auténtico y más, sí, las palabras que se usan ahora, ¿no? Genuino, separarse, porque ¿cómo vamos a vivir sin pasión? Y bueno, nada, eso, me sorprendía mucho cómo nos ayuda a leer eh, qué poco hay en cuando identificamos el momento con lo inmediato. Hola, ¿qué tal? Yo no pude, esa parte, Lichu, cuando la leí también no pude evitar que se me vino lo de Don Giussani con el beso y las estrellas, ¿no? Que es un episodio que, bueno, no sé si todos tienen presente, por las dudas lo cuento. Él contó que una vez iba en bicicleta y encontró en un pasaje a dos chicos abrazados, ¿no? Y bueno, y besándose. Y que él tuvo como el rapto, así como la intuición de decir, bueno, ¿qué tiene que ver esto con las estrellas, por decir con el universo, por decir con el absoluto? Y se los dijo, ¿no? No,
aparentemente, algunos dicen que no se lo dijo, que es una cosa que don Giussani contó, pero que no es que se lo dijo. Otros dicen que sí, bueno, no. La cuestión es que el hecho es la densidad que para don Giussani podía tener esa relación que a mí siempre me impresionó porque siempre lo relacioné, o sea, siempre me impresionó eso porque yo digo, ¿qué será que tenía en el corazón don Giussani? Siempre me lo puso como pregunta hasta que una vez creo haber entendido lo que les quiso decir porque leyendo la contratapa de un libro que se llama Afecto y Morada, él dice que la afectividad es lo más bello que el hombre tiene, es lo mejor que tiene, porque la afectividad es el punto que le permite construir justamente, ¿no? Como esta parte que dice qué es lo que qué es lo que están construyendo. O sea, es el punto que absolutamente relanza la libertad. Es el único punto donde nosotros podemos contribuir, porque todo lo demás es dado, pero nosotros somos respuesta, somos libertad, ¿no? Entonces somos afectividad, porque somos eso que nosotros podemos dar al mundo, por eso podemos amar, ¿no? Entonces, esa dimensión de la persona, dice don Giussani, es la que el mundo tiende a descartar, en el sentido que es como decir, o sea, o te lo exalta para también por provechos, digamos, varios, ¿no? Como decir, exaltando eso, se asegura que vos consumas una serie de cosas, ¿no? Y al mismo tiempo lo tiende a decir que justamente esto es lo más frágil, ¿no? Como es lo más frágil, definitivamente es lo más frágil, entonces el mundo tiende a descartarlo, ya sea que lo explota, ya sea que lo descartan. Como decir, no podés poner la base ahí porque vos sabés que eso es frágil, ¿no? Y en cambio, Don Giussani dice, en cambio, Dios se hizo hombre justamente para acompañar eso, ¿no? Que a ese hombre que está herido, pero que desea todo y que es capaz de colaborar incluso con Dios, ¿no? Entonces, yo no pude evitar esa parte, ¿no? Como decir, porque claro, don Giussani muchas veces habló de la importancia del instante. Entonces, evidentemente hay una manera de vivir intensamente el instante que es en relación con lo absoluto, es en relación con el infinito, es en relación con las estrellas, porque esta imagen que usó don Giussani es para decir el infinito, el absoluto, ¿no? Tanto más que hay en el instante que yo quizás mirando solo un aspecto me pierdo, ¿no? Así que yo no pude evitar relacionarlo con eso y con eso que siempre, en el fondo, siempre tengo como pregunta que qué tantas cosas habría querido decirle don Giussani, que seguramente no era, ¿no? Porque también después leí un artículo, me gustó mucho una vez, un físico español que tomó esta parte de don Giussani para decir qué cosa de molecular había ahí para que don Giussani lo tomara, ¿no? Y él decía, seguramente, y en el diálogo, ¿no? que tuvo, decían, seguramente no era para descartar moralmente, no es que era un reto, no es que era un llamado de atención de, no se abracen, no era eso, o sea, era, abrácense, pero sepan cuánto este abrazo tiene que ver con el universo, o puede tener que ver con el universo, depende cómo lo vivan, ¿no? Entonces, siempre me impresionó esa parte y ahí dije, qué impresionante que Carol, en el fondo, tenía la misma cosa en el corazón para decirnos, ¿no? Y por eso lo pone acá en la obra. Lautaro, habla, hablando. No hace falta que levanten la mano, no se hagan problema. Hablen Buenos directamente. días, gracias, gracias. Yo quería preguntar cómo se llama el físico español. Gracias nuevamente. Sí, se llama, creo que es Cárdenas, pero después te lo busco bien porque es un artículo, el artículo con el diálogo con él salió una vez en la página del movimiento y yo lo usé hace poco para contar una cosa en Huellas de las Vacaciones, así que lo tengo muy a mano. No sé, Lautaro, no te veo la cara, así que no sé si te conozco, pero no sé a quién se lo puedo pasar y te ¿Se lo lo puede paso. pasar a Joaco? A Joaco se lo puede pasar. Ah, bueno, a mi hijo, dale. Ok. Gracias. A todos, al grupo. Bueno, lo paso al grupo, pero me parece que no se puede, ¿no? Sí, pero lo podemos pasar Ana lo puede pasar. Sí, Bueno, o a dale, Joaquín, tu hijo, y él lo pasa al grupo. dale. O en el WhatsApp. Sí, pero no tengo el WhatsApp de Lautaro, por eso pregunto.
Claro, bueno, Juaco tiene mi WhatsApp, mi Bueno, número. Sí, sí, mándemela a mí, yo lo mando al grupo. bueno. Claro. Hola. Em, Quería comentar algo que me quedó sobre el primer acto, cuando hablando de las... Ay, perdón, no tengo buena voz hoy porque ayer grité mucho. No, hablando de las alianzas, em, dice Andrés, creo, sí, Andrés, a partir de ese instante comenzarían a marcar nuestro destino, nos recordarían sin cesar el pasado como una lección que es preciso recordar siempre, y nos irían abriendo un futuro continuamente nuevo, uniendo el pasado con el futuro. Bueno, justo hablan del instante y creo que también escuché a Yusani hablar de vivir la memoria en el instante. Y es muy fuerte eso, porque claro, eh, me llama la atención en este pasaje la esperanza, la certeza que ellos tienen en esa esperanza que sienten. O sea, no es una cosa que dicen como un sueño y punto, sino que se funda en un hecho que se va haciendo y que al mismo tiempo, así de innegable como es, parte de algo que ellos no tenían, o sea, no era suyo no sé, el enamoramiento que surgió, la curiosidad por el otro, la ternura, sino que eso mismo era nuevo y estaba como, si bien hacía parte, vino de fuera, como un interés que uno puede tener por tal o cual cosa. Entonces, eh, bueno, es increíble ver o como leer, pero al mismo tiempo ver, porque uno ve en su vida también. Eh, Esto, ¿no? Cómo la memoria cuida tanto, o sea, en el trato con, bueno, con un amado, pero con quien sea, tener presente quién fue, qué trae, qué trajo, que cuida mucho. Y en ese sentido, por lo que, lo que decías, Caro, eh, claro, ¿qué tiene que ver el abrazo con el universo y al mismo tiempo, por eso, qué tiene que ver un pasado que, o sea, tiene que ver porque es la historia de la humanidad, pero también porque se entrelaza con un presente que siempre recibe cosas nuevas, porque siempre estamos recibiendo. Entonces, el pasado no deja de cobrar otros como matices, de intensificarse, o bueno, de diluirse en ciertos casos, ¿no? Pero cuando es bueno, cuida muchísimo el presente o la forma de vivirlo. Y creo que esto, bueno, quería decirlo porque lo vi eh, acá y bueno, eso. Y gracias por todo lo que están compartiendo porque aclara. Buenas, ¿se me escucha bien? A ver, vale, un poquito más fuerte. Ay, yo tampoco tengo muy bien la Ahí, voz. Ahí ahí, está, ahí. ahí está, ahí está. Em, no, que a mí una parte que me encantó de este tercer acto es una parte en el que Cristóbal le dice a Mónica que no, no le obliga a contestar por qué la ama a ella, y dice como, no se ama a una persona porque tenga buen carácter. Em, y bueno, después de, yo tengo en la página 79 del libro, pero no sé bien la edición de cada uno. Y después de eso, que me gustó mucho esa cuestión de que no se ama a alguien porque tenga buen carácter, hay sigue un fragmento que dice, no sabría responderte, el amor trasciende su propio objeto, o bien se acerca tanto a él que casi lo pierde de vista. Entonces el hombre tiene que pensar de otra manera, debe despojarse de las frías razones
y en este su ardiente pensar, una cuestión adquiere la máxima importancia. ¿Crea algo? Y bueno, a mí este párrafo como que me impactó mucho. No sé si lo llego a entender del todo, pero como que me parece muy importante es lo que está diciendo. No sé si alguien por ahí le presta atención o, o sabe más bien qué quiere decir. Intuyo que tiene que ver un poco con todo lo que venimos diciendo. Vale, ¿podés leerlo de nuevo? Sí, está antes del punto 3 del tercer acto, Sí. o sea, en esa hoja anterior, por las dudas, que dice, el amor trasciende su propio objeto, o bien se acerca tanto a él que casi lo pierde de vista. Entonces el hombre tiene que pensar de otra manera, debe despojarse de las frías razones y en este su ardiente pensar, una cuestión adquiere la máxima importancia. ¿Crea algo? Y bueno, después sigue, pero esto ni siquiera lo sabe, tan cerca está del objeto. ¿Puedo? Vale, me hiciste acordar, porque con el grupo de Frater estamos terminando el librito verde, cuando dice lo de la mentira y el mal. Y parcializar es el mal. Parcializar es la mentira. O sea, si no si no tenemos el horizonte, el corazón puesto en el infinito, y eso es real, pasa así. O sea, de tanto. Perdón, tengo acá interrupciones porque se están despertando. Pasa realmente así como lo escriben. No Por entendí eso, bien. ¿Podrías desarrollar un poco más esto, Lore? Porque no lo entendí bien la relación con lo que planteaba Vale. la parte, perdón, no tengo el libro a mano, donde dice me acerqué tanto, a ver, ayúdame, Sí, acá dice, me el acerqué. amor trasciende su propio objeto, o bien se acerca tanto a él que casi lo pierde de vista. Tal cual. Se acerca tanto a él que casi lo pierde de vista. O sea, quedar para mí, yo lo interpreto, lo siento así, no sé, lo interpreto así. Se acerca tanto a él, a ver, de lo que hablábamos la otra vez no, era el otro cura. Bueno, chicle, pegoteo, se acerca tanto que perdés la visión general. O sea, te quedás en parcialidades todo el tiempo, o yo me quedo todo el tiempo. Bueno, y eso además te lleva a solamente ver lo malo del otro, no se te abre nunca el panorama. O sea, a ver, ¿qué te salva todos los días de no quedarte en las parcialidades? Porque después con la convivencia y todo, ahí vienen los, los- los problemitas, pero, o sea, me hizo acordar a eso que justo em, trabajábamos, que quedarse en lo chiquito, lo parcial, estás tan cerca que estás ciego, o sea, no te ves, no sé. Yo lo entendí así, ojo, es mi interpretación. Em, si no te quedas ahí muy chiquito y somos enormes, o sea, el corazón es grande, no es solo eso, digo. Y me hizo acordar porque es tal cual, la mentira y el mal, o sea, bueno, ¿qué es? ¿O dónde está la mentira y dónde está el mal? Y el mal está, Giovanni decía en la asamblea, en los ejercicios anteriores, o sea, quedarte en la parcialidad, eso es la mentira, quedarse en la parcialidad, en lo chiquito. Y en algún libro, ay, perdón, Ay, sí, perdón, termina. está bien. No, que en algún libro leímos que cuando las cosas, eh, cuando es lo único que miramos y se vuelven todo, se vuelven monstruosas, porque ocupan un lugar que es más grande que si es lo único, entonces no hay, no hay un orden en el que, sí, no sé cómo decirlo, pero es lo que decías, como la necesidad de mirando más cosas, cada una tiene su lugar y puede ser tratada más acorde a su medida.
Y sobre lo anterior creo que dije algo, pero no terminé de expresarme, que dije que que en algunos casos la memoria se diluye y eso está bien. Y lo que quise decir es que muchas veces, si hubo un mal, eh, a veces hay presentes tan fuertes que van en el sentido contrario del bien, o sea, que hacen tanto bien, que entonces es una nueva verdad que se revela y bueno, también es justo porque ya el mal no es monstruoso, no es lo único, sino que toma otro peso por una, no sé cómo decir, no sé si compensación, pero por un bien que también tiene su peso y bueno, ojalá y está bueno cuando es así tan fuerte. Eso. Y gracias por lo que decías. Celia. Una cosa que quería agregar. Ana, perdón, Celia tenía la mano levantada. Nada, de No vi, nuevo, no no vi. hace falta que levanten la mano, pueden directamente hablar. Hola, buenos días a todos. Bueno, sí, quería, a raíz de esto que acaban de leer y las acotaciones y las aclaraciones, yo quisiera contar una experiencia personal que me parece que puede ayudar muchísimo, eh, digamos, como me ayudó también a mí. Mis papás eran divinos, excelentes personas, nos amaban. Vos los veías todos los días batallando con la vida y con las dificultades, y vos te dabas cuenta, digamos, yo ya después grande me di cuenta de que era un amor grande entre ellos y digamos, y con respecto a nosotros, ¿no? Pero ¿qué pasaba en el día a día? Eh, Ellos tenían un temperamento importante. Entonces, había cosas mínimas, como decirte concretamente, se rompió no sé qué de la canilla del baño y entonces eso obligaba a que a mi mamá tenía que desagotar la bañera con un balde para cuando nos bañábamos, porque mi papá no, según mi mamá, no venía o no traía a alguien para arreglar eso. Yo sabía, tenía más o menos 9 años, yo sabía que cuando eso pasaba o alguna otra cosa parecida, venía la hecatombe de la discusión. Llegaba mi papá y entonces yo, que estaba haciendo catecismo, yo rezaba a la Virgen, no me olvido nunca, parada frente a una imagen de la Virgencita en mi casa, y decía, por favor, Señor, por favor, Virgencita, que no se comiencen a pelear. ¿Por qué razón? La discusión era verbal, no se insultaban, pero se echaban culpas, y después de esa gran discusión, ellos no podían volver a la normalidad de un diálogo. Y a lo mejor pasábamos un mes sin hablar, comíamos, nos sentábamos en la mesa, mi mamá servía con la misma diligencia y el mismo amor, y hacía la comida divina y nos trataba a todos bien, y mi papá también nos trataba divino, nos cuidaba, teníamos hermanos menores, mi viejo se levantaba temprano a cuidarlos, levantarlos cuando lloraban, y después se iba de madrugada a trabajar, o sea, yo veía las dos cosas y no podían unir. Durante ese mes y pico, no volvía nuevamente a unirse esos factores que hacían que sostenía el amor, porque vos te dabas cuenta que cuando la tormenta pasaba, después volvíamos a un diálogo. Entonces, esto de que dijeron recién me hizo acordar, pero con lujo de detalle, la situación que a mí me marcó. Porque si en esta parte donde se nos dice que como se vivió el amor entre los padres, nosotros lo heredamos, es un tema muy importante porque nosotros después tenemos que trabajar y si no encontramos la compañía que nos educa para descubrir ese amor
¿no? De esa manera, ¿no? El amor que verdaderamente une y que salva las situaciones puntuales que en todo momento se dan de controversia en la vida. Es una lástima porque uno se pierde lo más lindo y después perdura, por ejemplo, en mí esas grandes discusiones y yo me tuve que plantear después en mi matrimonio cómo salir yo de una discusión, cómo salir ambos de una discusión que había y había muchas porque teníamos cuestiones de trabajo en el medio donde yo colaboraba con el trabajo de mi marido encima, ¿no? Entonces trabajábamos juntos. Cuestión, para sintetizar, ¿cuándo descubro el verdadero sentido? Cuando encuentro a don Giussani en esta compañía. Ahí encuentro todo, porque Juan Pablo II yo no lo habría descubierto si no hubiera estado en esta compañía. Así que bueno, gracias chicos. Gracias, Celia. Gracias a vos, Celia. Una cosita, yo también me había marcado lo que leyó Valentina, ¿no? ¿Por qué, por Ana qué te Laura, amo? a ver, se te está escuchando Sí, mal. Creo que ahora bien. A ver. Hablaba, ok. ahí va bien, No, se escucha bien. me acerqué. Que también había marcado lo que marcó Valentina, ¿no? ¿Por qué se ama? ¿Por qué te amo, Mónica? El amor trasciende su propio objeto. Por qué se ama? ¿Por qué te casás? Fue la pregunta que me hicieron a mí hace 20 y pico de años, ¿no? Pero ¿por qué te casás? Y esto que decía Lorena, ¿no? Que a veces uno, a veces no, a veces bastante uno tiene la tentación de al otro poseerlo, aferrarlo, decirle cómo tiene que ser, o cómo tendría que haber reaccionado frente a ciertas circunstancias, o cómo querría que uno sea. Y hace un tiempo escuché de un obispo acá, en Bahía, en un sermón, que el amor es alguien. Entonces me acerqué al final de la misa y le dije, vos dijiste que, vieron que acá entre paréntesis, los obispos suelen hablar mucho y a veces no es tan... Entonces me acerqué y le dije, vos dijiste que el amor es alguien. Y sí, me dice, es alguien. Pero claro, yo ahí entendí que es alguien con mayúscula. Y, y de eso me estoy dando cuenta hace un tiempo, ¿no? Y es ahí, ese es el puerto donde mirar. Porque la verdad que me hubiese encantado conocer a Cristóbal para decirle esto, que no, que el deseo que él tiene es súper genuino y que no se desanime porque con Mónica creo que hubiese sido más, ahí más trabajosa, un poco lo que decía Celia, ¿no? Un trabajo más con la compañía, pero Cristóbal le hubiese dicho que el deseo que él tiene es tan genuino que no se desanime porque ellos tienen un puerto donde mirar. El punto es que ojalá que en el trabajo con Mónica lo hayan podido descubrir, eh, aunque haya sido difícil y haya sido justamente un camino, ¿no? Porque el amor es alguien con mayúscula, y ese es el puerto donde mirar. Sin ese puerto estamos al horno, como decía Lorena, porque te imaginás, si es por lo bien que yo cocino y por lo, no sé, del otro lado lo que sea, realmente no hay mucha chance. Eso, ¿no? Pero me hubiese gustado decirle eso a Cristóbal, que hay un puerto donde mirar y que se aferre a ese puerto, ¿no? Y a la compañía que, como dice Celia, me impresiona. Celia, sos una tipa siempre joven, pero que vos digas que fue gracias a la compañía y a don Giussani que descubrís estas cosas con todo el camino que tenés hecho, y yo he visto y escuchado a tu marido declararse el amor hacia vos frente a un montón de personas en unas vacaciones. eh, a mí me da mucha esperanza porque quiere decir que esto es algo que realmente termina acá el día que nos vamos, ¿no? Después no sé cómo será, pero y pensaba qué ventaja que tienen ustedes, que yo también agradezco que propongan esto, que son chicos que están viviendo un noviazgo y que ya puedan empezar a escuchar estas palabras, a vivir estas palabras
y a proponer estos gestos. O sea, ustedes tienen una ventaja que yo les diría que muchos no tienen, entonces no la suelten. Y para los que todavía no están en este camino de preparación, miraba ahí a Mili, a Reni, a Teresita. Bueno, también es una superventaja porque están siendo educadas en esto, ¿no? Entonces es como que hay mucha promesa dentro de todo esto. Así que no se alejen de eso, no se alejen de este puerto. Yo quería decir con esto que decía, o sea, con este tema, porque no llegué a leer la última parte, en realidad. Pensé que era el encuentro a las 11. Dije voy a terminar de leer, no llegué a leer. Pero bueno, justo con esto que había leído la Vale y la última partecita de este acto, yo como que no podía parar de llorar porque, no sé, yo ayer me junté con mis amigas, estamos como todas más o menos en la misma. Bueno, yo me casé, tengo Juan Pablo. Y mis amigas no se casaron, pero están en pareja, una tiene dos hijos y otra tiene un hijo, y otra está buscando. Entonces como que estamos en ese mood. Eh, pero nada, como que ellas contaban justo como todos los dolores que vivían con sus parejas. Una estaba viviendo con la pareja, pero están separados hace mucho tiempo. Otra también tiene como muchas discusiones y como varios problemas. Y nada, yo cuando siempre hablo de mi matrimonio, o sea, de verdad, es como hermoso. O sea, capaz porque recién arranco, no sé, pero nada, de verdad que mi matrimonio está siendo como hermoso todo lo que estoy viviendo. Eh, y yo pensaba, digo, porque también cuento rapidito, con Angelo, mi marido, estamos haciendo un taller de alfa, capaz que alguno lo conoce, que son 7 cenas románticas, donde en cada cena se habla de un tema puntual. O sea, no sé, comunicación, perdón, sexualidad. Entonces, bueno, como que comentaba esto y lo lindo que era y lo grande, cómo nos ayudaba, ¿no? Pero nada, como que yo me quedaba ahí como, sí, las voy a invitar, las voy a... Pero, pero tienen que encontrar ese alguien también, porque si no, o sea, es lo que decía Ana Laura, como decirle esto a Cristóbal, pero decirle esto a mis amigas, ¿no? Como que siento que hasta ahí, o sea, como que tenemos esta finitud y que, a ver, finitud, o sea, hay un límite al que no podemos traspasar, que también es la libertad del otro, pero también el infinito del otro, que no sabemos. Y yo, que yo soy recontroladora, es como que quiero que lleguen, quiero que vivan lo mismo que yo, porque tal cual, o sea, todo lo que vivimos es una gracia, o sea, la vida de fe que tenemos, la vida, o sea, estar en la iglesia, tener la madre, que es la iglesia, el cuerpo místico de Cristo, o sea, es un regalo que no podemos pagar con nada, ¿no? Eh, pero entonces, bueno, nada, o sea, ¿cómo, no sé, vivir con esto que para mí es un límite, ¿no? O sea, es una gracia lo que vivo, pero a la vez, o sea, me duele mucho no poder como que ellas puedan vivirlo, ¿no? O sea, no sé si se entiende más o menos, o sea, que va más allá como de una invitación, digamos, o sea, de una cuestión como concreta. Y perdón, me quedó una cosita que decía acá lo último, en el acto dice, a pesar de todo poseemos tanta verdad que descubrimos más libremente en el torbellino de la exaltación las humildes cosas de siempre, o sea, que es la cotidianidad de alguna manera, o sea, es el día a día, cómo vivimos el día a día, ¿no? George, Gracias, Clary. sí, gracias, Clary. Giorgio, levantaste la mano, después Franco y después Sí. Lautaro. Y gracias, Clarita, cómo expresa bien, a mi parecer, lo que es el foco de toda la obra, ¿no? En el subtítulo dice, ¿no? Creo que, no sé si se dieron cuenta, el subtítulo de la obra es
meditación sobre el sacramento del matrimonio expresada a veces en forma de drama, ¿no? O sea, bueno, aparte del autor, pero digo, no es una novela o un drama en sí, es la meditación de un teólogo. Además, Carol escribió sobre el matrimonio y toda la obra como el Papa tiene una relación también con esta idea de la conjunción entre hombre y mujer, pero no lo aburro con cosas teológicas, solo la cosa interesante es que me parece mirar el sacramento es lo que ayuda un poco a contestar alguna pregunta, me parece muy linda que hicieron y agradezco quien que la hizo. ¿Existe un amor que perdure, que puede hacer lo posible? Claro, este afecto de lo cual hoy hablamos, pero este afecto donde está presente un amor más grande, un amor misterioso, este amor de Cristo por la humanidad que muere en cruz, por la humanidad, ¿no? El ejemplo que hace San Pablo dice a los maridos de amar las mujeres como Cristo amó la iglesia, la humanidad en la iglesia. Creo que, ¿cómo decir? Esto es lo que también hace entender el tema de la balanza, ¿no? El anillo es signo en el rito del matrimonio. Todos saben que, bueno, el sacramento mismo, a ver, interrogamos un poco, ¿quién que son los ministros del matrimonio? ¿Eh? Acá catequesis mal, ¿eh? ¿No son los Los Vamos, propios dos, esposos? los esposos. son los Los mismos esposos. esposos, ¿eh? O sea, è interessante esto también del sacramento, y a través de un aspecto material hasta los cuerpos de los esposos hace parte del sacramento. Pero esto del anillo no es sacramento, pero es signo. El anillo viste que un poco el protagonista del drama, ¿no? La balanza del anillo, como el anillo, y no se mide por el peso, tiene otro tipo de medida, pero esto de el anillo es signo de esta unión que toma todo, toma los cuerpos, hasta el aspecto físico, sexual y el misterio de Dios presente en esta relación. O sea, seguramente hay muchas cosas que hacen difícil el matrimonio hoy en día, ¿no? Mucho individualismo, una sociedad que te desgrega, pero no es solo decir, bueno, juntámonos, estamos más juntos, como un esfuerzo de quererse y reconocer esta presencia, ¿no? Porque uno mira el marido, la mujer, como el Cristo que está ahí, si no es extremadamente difícil, ¿no? Y hasta en el momento difícil, hace poco hablé con ex chicos de GS que yo tenía y me dijo toda la dificultad de la relación con su mujer, que decidieron después separarse, ahora están anulando el matrimonio. Pero como él vivía todo eso sin perder la fe en Cristo, pidiendo a Cristo que le estaba pidiendo ahí. Digo, todo esto del sacramento me parece es muy interesante, ¿no? El anillo no, dice que no se mide el matrimonio por el material, sino por algo que compromete el destino entero de la persona ante Dios. Lo que decía antes, muy lindo, Carolina, de las estrellas. La estrella es signo del destino, ¿no? Que tiene que ver con su destino, todo lo que están haciendo. Y un poco lo que modo poético, pero sirve que sea poético lo que digo Giussani, porque no es simplemente un razonamiento o una moral, es una belleza, ¿no? Le dico Giussani, y después
las cosas que a mí me encanta, lo decía antes, es ver, eh, es ver efectivamente algunas parejas entre nosotros que lo hablaba con algunos curas, un poco la lástima es ver que a veces la gente se ama, pero no se percibe el matrimonio como una vocación. Esto a mi parecer es lo que enseña esta obra, a mirar el matrimonio, una vocación, no como ser cura, como ser monja, pero totalmente una vocación, donde Dios te está llamando a través de la carne, del cuerpo, de la totalidad de la persona que el Señor te pone al lado. Gracias, Giorgio. Franco, Lautaro. Sí, yo quería mencionar algo que me está, bueno, al principio guardando, pero con lo que iban hablando lo quería mencionar, que todos siento que estaban justo leyendo las mismas frases, pero no terminaban de leer lo que a mí al menos más me impactó. Yo medio, bueno, yo hoy en día estoy un poco más alejado del movimiento, tengo como una mirada más agnóstica, por eso a este encuentro le agradezco a Frank que me invitó, siempre me está invitando a estas cosas culturales. Em, Así que por ahí puede ser que no tengan la misma visión que yo, pero porque yo los primeros dos capítulos donde sentía que se mostraba más evidente esa presencia de Dios con el orfebre o incluso Adán con el hombre en sí, la persona Jesús, eh, siento que eso no me terminaba de cerrar a mí por cómo yo vivo mi vida. Pero este tercer capítulo me impactó mucho, lo que me hizo releer los primeros dos y por ahí espero entender mejor. Eh, Y siento que a mí lo que más me llamó de este tercer capítulo, esto que están mencionando, es esta parte ya de Cristóbal, decía que Mónica le preguntaba por qué lo amaba y Cristóbal no sabía preguntarlo, que estuvieron leyendo y al final eh, lo que no terminan mencionando, que yo quería mencionar es que dice eh, que bueno, pero esto ni siquiera lo sabe, tan cerca está del objeto. Importante será lo que quede cuando la onda de las emociones decrezca. Todo esto es cierto, Mónica. ¿Y sabes qué me hace más dichoso? Que a pesar de todo, poseemos tanta verdad que descubrimos más libremente en el torbellino de la exaltación y asumibles cosas de siempre. Que eso es después algo que yo siento que retoma Adán más adelante sobre la relación de Ana y Esteban, donde menciona que también habían hablado, donde dice ni siquiera sospechan esta existencia porque les ciega no tanto la fuerza del sentimiento cuanto la falta de humildad. Es la falta de humildad ante lo que el amor debe ser en su verdadera esencia. Cuando más conscientes son de ello, tanto menor es el peligro. En caso contrario, el peligro es grande. El amor entonces no soporta el peso de la vida. Y a mí me impactó mucho la importancia que le da la humildad en cuanto al amor tanto en relación en pareja como el amor en general, el ser humilde, el no pensar que uno sabe cómo es el amor, que también habían mencionado esto de cuando Teresa se preguntaba qué estaban construyendo Cristóbal y Mónica, por esto de no sentir las palabras de orfebre, que es como así yo interpreto, tal vez que a mí me pasen por allá lo que sea la palabra de Dios, porque simplemente no me pasa por allá, como que no lo capto, pero siento que es verdad esto que dice, como, ¿qué van a saber ellos siendo tan jóvenes de amor? Y siento que esa es en parte la clave. No lo saben, simplemente se aman y lo viven. Y entonces es esa humildad en el amor el que te ayuda a estar abierto a lo que vaya pasando, los cambios, y que, como se ve en el segundo capítulo, ese deterioro que puede tener el amor con el tiempo, la humildad es lo que te ayuda a que se sostenga, al por ahí no ser no tener tanto ese ego de saber, para mí el amor tendría que ser así y la otra persona piensa que es asá, entonces se choca y por eso yo siento que es importante esa humildad, el estar abierto al equivocarse, al saber que uno no se la sabe toda, eh, y así construir, ya sea el amor en general como el amor entre esas dos personas y hacer que pueda perdurar, el saber que
el cambio a veces, esa pérdida de intensidad que se muestra en el primer capítulo y en el segundo se ve que no está y se piensa que entonces, ¿qué es el amor? Si no se tiene ese sentimiento, yo siento que eso es algo natural que pasa con el tiempo, que se pierde esa intensidad. Uno cuando recién se enamora lo oye por ahí más fuerte, pero siento que la humildad de saber que se cambia y a veces puede pasar y hay como que buscarle la vuelta por ahí a cómo seguir amando es lo que ayuda a que perdure eh, el amor. Y yo después, justo con el cierre del último capítulo, a mí me terminó de cerrar todo esto cuando Esteban le dice a Ana, que dice, me acerqué a ella y puse mi mano sobre su brazo, cosa que no había hecho en muchísimo tiempo. Le dije además estas palabras. Lástima que durante tantos años no nos hayamos sentido como dos niños. Eh, y esto yo lo relaciono de cuando está, bueno, más presente en el movimiento, en las misas, siempre esto que se menciona, que ya lo dijeron, que si uno no es como un niño, no va a entrar al cielo. Yo siento que eso es lo que también se agarra con lo de la humildad, el ser un niño, el ser por ahí más, no sé si tanto inocente, pero el tener esa libertad de, al ser un niño, no saber qué es el amor, no tener esos límites que uno por ahí le pone al amor por pensar cómo es el amor, es lo que te ayuda a poder amar más libremente. Eh, el ser como niño, el ser más humilde en vivir la vida es lo que a mí me ayuda menos en mi relación. Eh, eso de saber eh, que a veces el amor es algo que se tiene que vivir en el momento, que tampoco hay que tener la ansiedad de saber qué va a pasar en el futuro, así como por ahí, porque todos tenemos nuestros miedos. Yo creo que eh, se menciona con Mónica y Cristóbal tienen por ahí los miedos de la relación de sus padres, más que nada Mónica, pero a pesar de eso, no lo ve como un impedimento, sino que lo entiende y trata de vivir igual ese amor. Eh, y yo siento que por eso es como si fuera un ciclo. Primero el primer capítulo empieza con este amor intenso cuando empiezan con el compromiso. El segundo es ese deterioro por ahí de tantos años con el tiempo y el volver a repensar que es el amor. Y en el tercero es como que vuelve de nuevo, eh, siendo ya igual otra relación. Como dice Esteban, el ser como niños es lo que te ayuda a, como a reiniciar ese ciclo, el poder volver a amar libremente, sacarse como esas cadenas de saber o pensar que es el amor y eh, nada, poder seguir eh, eh, amando así libremente con todo lo que uno tiene para ofrecer como para recibir. Eso. Gracias, Franco. Gracias. Un millón de gracias. Si les parece, vamos con Lautaro, Teresa Giles y Joaquín Giles, hijo de Carolina, y ya vamos cerrando. Sí, yo quería preguntar, gracias, le quería preguntar a Clara si podía pasar por el grupo de WhatsApp el taller de alfa para los que queramos hacerlo. Gracias. Por las dudas, es para parejas o matrimonios, digamos, para hacer Sí, sí, lo escuché, rápido. escuché. Por favor. Yo, en cambio, como cura, tenía una pregunta, claro, perdón, pastoral. Pero este es muy interesante, el método alfa, es algo que nació en Giorgio, perdón, Inglaterra. estamos con un orden. Ah, Ahora sí, Irina. perdón, le Sí, pregunto después a ella, perdón, tenés dale, razón. dale. Hola. Bueno, no, me quedé mucho con la conmoción de Clara, ¿no? Por sus amigas. Clary, gracias también por poner así, ¿no? A todos que ponen así el corazón. Pero ahora, escuchándolo a Franco, me parecía que era un poco la respuesta a tu pregunta de qué podemos hacer nosotros por esos amigos, más que ofrecerle, ¿no? Pensaba que Franco enseguida dijo, gracias a Francisco que me invitó. O sea, no hay otra forma que no sea invitar a los otros a esa experiencia que a nosotros nos sostiene, digamos, ¿no? No hay otra forma, pero claro que o sea, me conmovía mucho tu conmoción por la libertad de tus amigas, porque creo que es la conmoción de Dios por nuestra libertad.
O sea que Él nos ofrece todo, pero nosotros a veces acogemos, a veces no, a veces respondemos y a veces no, ¿no? Entonces me conmovían las dos cosas, o sea, pensar en tu conmoción por tus amigas, que evidentemente es un signo grande de cómo es la conmoción de Dios por nosotros. Y por otro lado, me parecía que el testimonio de Franco te responde a qué es lo que uno puede hacer, ¿no? Más que involucrar, ofrecer, no dejar de ofrecer nunca lo que nosotros tenemos, porque vos hablaste de una manera preciosa también de la iglesia, ¿no? Y yo pienso cuántas veces las enseñanzas de la iglesia se toman como preceptos morales, ¿no? Como si fuera una cosa que va en contra de nuestra vida, no a favor de nuestra vida. Por eso también me impresiona muchísimo que este texto es el origen de todo lo que después Juan Pablo II despliega como la catequesis del amor o la teología del cuerpo o la teología del amor, donde hace toda la educación en cómo se vive las relaciones amorosas, también sexuales, ¿no? Pero todo eso podría tomarse o se suele tomar como enseñanzas morales viejas que no tienen nada que ver con mi felicidad, sino al contrario, ¿no? Y en cambio, este texto es el fundamento, o sea, es como explicita por qué vale la pena seguir las enseñanzas de la iglesia. Por eso cuando vos hablaste, Clara, de esa manera tan conmovida sobre el bien que es tener una madre iglesia, es una cosa muy contracorriente lo que vos dijiste, ¿no? Como es como decir, ¿quién agradece de tener la madre iglesia que te enseña cómo vivir? O lo mismo que está diciendo ahora a Franco, que lo explicita. O sea, el que el libro termine diciendo, tenemos que ser como niños, significa, tenemos que reconocer que no, o sea, humildemente que necesitamos ayuda, que necesitamos esos preceptos o esas enseñanzas de la iglesia, ¿no? Por eso me pareció impresionante que, o sea, por tu conmoción, antes que nada, que yo te diría más que nada, no la pierdas nunca, porque solo de ahí nace el deseo misionero verdadero, ¿no? Es decir, solo de ahí, de que uno dice, ¿cómo es que el mundo se pierde esta belleza que yo vivo, ¿no? Y bueno, y por eso lo engancho con esta otra cosa que quería decir como cierre de la lectura del libro, que agradezco infinitamente, chicos, que lo hayan propuesto, me encantará verlo en acción también en la obra de teatro en el Encuentro Buenos Aires, porque pienso esto, que es una riqueza enorme, infinita, que el mundo se pierde, porque generalmente se descarta todo lo que dice la iglesia como diciendo es una cosa que no tiene nada que ver con mi felicidad y yo la vivo de otra manera y como yo quiero, ¿no? Y en cambio este es el fundamento y realmente para todos nosotros es una oportunidad. O sea, yo lo había leído alguna vez al pasar el libro, pero con la profundidad que ustedes nos las proponen, es un espectáculo, porque además ustedes son nuestros hijos, ¿no? Entonces es la belleza de la compañía. Bueno, yo muy breve, me ganó un poco de mano mi mamá porque yo la hace un poco lo mismo. No, a mí me sorprende en realidad, pensando bueno, en lo que decía Clara y también lo que contaba Franco, eh, porque yo me doy cuenta, digo, que efectivamente digamos, mi manera de pararme también frente a todas estas cuestiones eh, no sería la misma sin la compañía de la iglesia. Pero a mí lo de Don Giussani, que dijo lo de las estrellas, fue una cosa que la trabajamos en los ejercicios del club. Y, y para mí era como muy evidente esto que, otra vez, no quiero ser tan repetitivo, pero esto que decía, o sea, la invitación que yo también le puedo hacer a mi amigo tiene que ver con una propuesta que yo sé que, o sea, es la invitación a ver si efectivamente hay otra cosa que tiene que ver más con todo lo que desea su corazón o no. O sea, eh, no, digamos, no como una ley impuesta, ¿no? Desde arriba o como pautas a seguir, porque la iglesia tampoco hace eso, ¿no? Eh, Sino digamos, la invitación a hacer un camino de decir, pero eh, y tampoco no en la postura de yo ya encontré lo que a vos te falta, sino como decir, o sea, yo hago experiencia de que hay otra cosa con la que quizás la mayoría dice, no, no estoy de acuerdo, no lo entiendo, ¿no? No, te invito a descubrirlo juntos, o sea, yo también este año, estos años con mis amigos, el camino que hicimos fue ese, ¿no? O sea, eh,
empezar a ver que hay, digamos, una modalidad de afrontar y de mirar las cosas que, que descubro que están un poco más cerca de lo que en realidad yo deseo, ¿no? Lo que yo deseo no es si vivo de esta u otra manera la sexualidad. O sea, no sé, por poner un tema, digo, el punto es, ¿y de qué manera yo descubro que en la relación con el otro soy más feliz, somos más felices, caminamos más hacia la felicidad, ¿no? Entonces, esta propuesta para cualquier amigo es igual digamos, es atractiva porque el corazón está hecho igual, ¿no? Y después pensaba en esto que decían del niño, para mí, a mí, de lo que decía Franquito, porque o sea, yo me doy cuenta que en realidad es solo la sorpresa del milagro que es el otro en mi vida que puede volver a despertar el estupor del primer día, ¿no? Porque si no, solamente queda anclado a un esfuerzo, ¿no? Busquemos el mecanismo y la forma. No es que no hay que hacer un trabajo, no es que, bueno, mágicamente un día me levanto y tengo otra vez, ¿no? Pero me doy cuenta que se queda, o sea, que no solo que se queda corto, sino que yo soy, o sea, muy, muy, muy pobre, muy frágil, muy débil en ese sentido, ¿no? O sea, si solo bastara con mi esfuerzo humano bueno, empezar a encontrarle la manera, irle por acá, no, me doy cuenta que en algún momento, o sea, uno, no sé, imagino que uno, eh, pienso bueno, muchos matrimonios que incluso así, con todo el esfuerzo que yo, han decaído. ¿Y por qué es? Porque, porque el esfuerzo humano no alcanza, no solo no alcanza, sino que cansa, ¿no? Entonces, o sea, es solo la conciencia del eso, del regalo, ¿no? No digo regalo romántico, como no de volver a ver qué lindo es. No, o sea, pero volver a descubrir que el otro es un bien dado, o sea, que uno se encuentra, no, no. Es solo eso lo que puede volver a despertar el estupor y la sorpresa del primer día, ¿no? Eso, perdón, eso. Gracias, Joaco, y gracias a todos también. Antes de pasarle la palabra a Lichu, que nos va a contar cómo continúa esta aventura del Club de Lectura, brevemente les quería contar que es una obra de teatro, este libro, y entonces también tiene su interpretación teatral que están preparando algunos amigos, que están preparando, más los que saben en realidad, y que probablemente será el año que viene, o sea, sí, el año que viene en Encuentro Buenos Aires se presentará la obra, así que, bueno, desde ya les digo, obviamente, para el año que viene recibirán más noticias, pero bueno, solo contarles eso. Lichu. Bueno, eso es como la frutilla del repostre que hemos tenido, ¿no? Porque pensaba esto que decía Joaquín ahora, ¿no? Que ha sido una sorpresa la lectura conjunta de este libro, ¿no? Ha sido de una riqueza, me parece, como extraordinaria para cada uno. Así que, bueno, agradecidísimos. Creo que ninguno está fuera de ese hicimos. Eh, bueno, primero que va a quedar grabado y eso, la verdad que es para compartirlo. Yo ya, qué sé yo, le dije ahí a varios, tenés que verlo, tenés que ver este Zoom, por favor. Porque, bueno, sucedió algo y muy importante. Bueno, continuamos entonces el club de lectura con un texto que se propuso para los ejercicios del club, que es La leyenda del santo bebedor, de Joseph Roth. Es un autor austríaco, ¿no? de origen judío, que cuenta esta peripecia de un bebedor, de un borracho, vive en las calles. Él lo cuenta muy de primera mano porque él también sufrió alcoholismo y tiene toda una... Sí, sí, lo acabo de comprar, qué bueno. Bueno, tiene todo un recorrido
¿no? Es interesantísimo. Y bueno, como siempre, vamos a hacer una presentación, invitación a la lectura y, y bueno, y luego dejaremos un tiempo, ya diremos cuánto, para leerlo. No, es un libro breve, es un libro que se encuentra fácilmente, así que ahí hablando con Luján, quizás vemos un poco con la librería cómo hacemos, pero es un libro que se encuentra fácil en las librerías. Eh, mm, Así que, y también está el PDF, lo vamos a mandar, pero bueno, siempre recomendamos la lectura del libro físico, para poder marcarlo y hacer todas las anotaciones al lado. Bueno, así que haremos la presentación probablemente la semana que viene, breve, así sencilla, para poder empezar a leerlo y luego, sí, un momento de compartir la lectura. ¿Eh? Ya les mandaremos todo. Quienes de aquí no estén en el club de lectura, ahora de Juani, en el chat general del club de lectura, eh, Ahora avísennos, claro, avísennos y quienes quieran incorporarse los incorporamos. no, en realidad creo que más sencillo, vamos a pasar por el grupo del taller del orfebre, el Sí. link para quien quiera sumarse al Ahí está. club de lectura. Lo dejamos Perfecto. ahí unos, no sé, un par de días y después pasamos también el link de esta presentación y quizás alguna cosa más, pero ya más nada y disolvemos el grupo, que hay muchos grupos dando vuelta. Bárbaro. Este se cierra acá. Bueno, estén atentas y atentos para unirse. Perdón, Sí. chicos, hago esta consulta. ¿Esta grabación la van a pasar o la pedimos? No, la vamos a pasar, Ceci. Va a quedar en el canal de YouTube del Club de Lectura, Ok. así que en cuanto Bien. Gastón lo suba, Ok. ya se las pasamos. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Adiós. Gracias a todos. Ustedes, a todos. Muchas gracias. Un abrazo. Muchas gracias. Abrazo. Gracias a todos, gracias, muy lindo. Gracias. Chao, gracias. Gracias. Gracias.